Muchas posibilidades para República Dominicana. De paso, ¿cómo impactará la minería? ¿Afectará positivamente la vida de los petromacorizanos, un pueblo sumido en el atraso en el que ahora la empresa Apache? Con la firma de este acuerdo, estamos dando un paso enorme en la dirección correcta para iniciar la promoción del país como un destino para la exploración y posible producción petrolera. Este es un sector, como ustedes saben, que ha sido clave en el desarrollo y progreso del mundo pasado y seguirá siendo determinante en el futuro. Ahora, al impulsar la actividad petrolera en nuestro país, se da inicio al desarrollo de un sector productivo completamente nuevo, que apoyará de manera directa la dinamización de la economía, la generación de ingresos y la creación de empleos en un momento tan complejo. Todo parece mar abierto. Es el malecón de San Pedro de Macorís. Sus pueblerinos en mayoría desconocen lo que está pasando en su entorno, pero llegamos en busca de más información sobre las exploraciones en busca de hidrocarburos. Los límites de la exploración van desde 2.500 kilómetros cuadrados y obtendrá una profundidad mar adentro que oscila entre 800 y 1.400 metros. La ubicación será en la parte sur de San Pedro de Macorís, es decir, en la parte del mar, en la parte del malecón, y tendrá una área de exploración de 2.500 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de 50 por 50 kilómetros, una área bien amplia. El agotamiento de las reservas de hidrocarburos en el mundo y la subida de los precios de petróleo han dirigido a las compañías petrolíferas a buscar reservas en lugares poco accesibles, entre ellos el mar. Se cuestiona qué tanto impacto tienen las exploraciones de hidrocarburos en el mar. En una comparación de datos científicos, encontramos que esa primera fase llamada prospección ya es un tema de debate. Para la búsqueda se utilizan métodos sísmicos que consisten en la emisión y posterior captura de ondas acústicas desde instrumentos remolcados por un barco con cables de 8 a 10 kilómetros de longitud. Estos barcos pueden recorrer en conjunto trayectos de hasta miles de kilómetros. La emisión de las ondas se consigue a través del uso de cañones de aire comprimido que se disparan generando explosiones cortas en el agua, pero de alto nivel de intensidad sonora. Se utiliza un barco desde el cual se coloca una línea de hidrófonos, se produce una pequeña explosión, esa explosión genera una onda sísmica que viaja a través del subsuelo y entonces con el tiempo de llegada de cada onda sísmica de compresión a cada hidrófono, con eso se construye un gráfico. Y ese gráfico permite identificar dónde hay en el subsuelo estructuras favorables. Un buque puede llevar entre 20 a 40 cañones, que se disparan alternamente cada 6 a 10 segundos, las 24 horas al día y durante varios meses, lo que significa que las prospecciones sísmicas pueden generar 600 explosiones por hora, lo mismo que 14.400 explosiones por día. El problema fundamental de las prospecciones de hidrocarburos proviene principalmente de esos violentos disparos de cañones de aire y la contaminación acústica durante todo el periodo de estudio. La intensidad de estas ondas provoca la muerte inmediata de muchas especies marítimas. En el país hasta hace poco se relacionaba la posibilidad de encontrar hidrocarburos en las provincias de Azua y Ocoa, donde comunitarios han llamado la atención de brotes de lo que creen es algún tipo de combustible, pero no hay ningún acuerdo de búsqueda en esos lugares. En la zona de Azua se hizo se ha hecho, es la zona más explorada y donde se han hecho perforaciones, pero en tierra. En la bahía de Ocoa no se ha hecho, pero hay informaciones de sísmica 2D que indican que ahí puede existir una estructura y la ventaja que tiene que son aguas someras, porque son aguas que no son muy profundas, son aguas relativamente superficiales. Aparte de esos lugares mencionados, también existen otros en el país que pueden ser de gran importancia. Recuerdo que un regidor de Higüey, el regidor Cordones, avisó a Minería que en la ribera del Zanate
estaba fluyendo un líquido que parecía petróleo, y Minería fue y efectivamente se pudo comprobar que había una emanación de petróleo que se mandó a evaluar al Reino Unido y resultó un petróleo fino de superior calidad en la ribera del Zanate. Hay muchos otros indicios que señalan que en el este hay un potencial interesante. Porque hay que recordar que cuando se abrió la ronda petrolera, el país presentó en Texas, en Medio Oriente y en otras partes del mundo 14 bloques para exploración. Y esos 14 bloques para exploración están distribuidos: 6 en el Valle del Cibao, 4 en el Mar de San Pedro, 3 en el Valle de Neiva y 1 en la zona de Asua. La empresa Móvil hizo exploraciones en San Pedro de Macorís, pero su buque fue retirado luego de 5 accidentes marítimos. Es lo que señala el exministro de Energía y Minas, quien agrega hubo conversaciones con el gobierno español para retomar la búsqueda en una contratación de bajo costo de estado a estado. Y eso nos iba a dar 2.500 kilómetros de sísmica, no solo en San Pedro de Macorís, sino en otros puntos de la zona sur y en el norte, entre Montecristi y Puerto Plata, que es una zona donde ya en el 2009 se había podido detectar la existencia de estructuras sedimentarias que podían tener potencial de hidrocarburos. Aparte de los lugares mencionados, también existen otros en el país que, según el experimentado geólogo Osiris de León, pueden ser de gran importancia. Porque hay que recordar que cuando se abrió la ronda petrolera, el país presentó en Texas, en Medio Oriente y en otras partes del mundo 14 bloques para exploración. Y esos 14 bloques para exploración están distribuidos: 6 en el Valle del Cibao, 4 en el Mar de San Pedro, 3 en el Valle de Neiva y 1 en la zona de Asua. Un dato interesante que encontramos en nuestra investigación es que desde 1920 multinacionales han realizado exploraciones de hidrocarburos, pero no ha sido posible que los gobiernos concretaran proyectos de explotación de esas ambiciosas ideas. ¿Qué encontraron en San Pedro de Macorís? Una ciudad nunca antes relacionada con este tema y donde puso los ojos la empresa multinacional Apache. En realidad, sin que fuera público, desde 1995 hay exploraciones abiertas que arrojaban intereses sobre esta zona, confirma el exministro de Energía y Minas, Pelegrín Castillo. La Móvil dio un informe donde indicaba que ahí había estructuras de gas en los fondos marinos de San Pedro de Macorís. Y eso después se confirmó en una campaña de geofísica en el mar que hizo el barco de Estado Hespérides dentro de un programa de cooperación con España y con Europa, que confirmó que desde los fondos marinos de la plataforma San Pedro de Macorís había emanaciones de gas a profundidades de hasta 1.400 metros de profundidad, que son perfectamente explorables. Pelegrín Castillo asegura que durante su paso por el Ministerio de Energía y Minas encontró decenas de estudios realizados en diversos lugares del país con resultados positivos. Dice hubo falta de interés, lo que estancó un plan piloto para dar marcha a los mismos. Y lo que se pudo comprobar es que había mucha información, pero mucha información dispersa. Incluso tú paseabas por los pasillos de la Dirección de Minería y encontrabas en anaqueles y en el piso los resultados de investigaciones que se habían hecho anteriormente. El contrato que concretó el gobierno dominicano con la multinacional petrolera y gasífera Apache dará marcha al ambicioso proyecto. Tendrá una inversión inicial de unos $5 millones y habrá posibilidad de que se eleve a unos 13 millones.
Según relata el contrato firmado por el Estado y la empresa Apache Corporation, de resultar exitosas las exploraciones, se tiene previsto que la inversión de la explotación de hidrocarburos alcance unos $100 millones, por lo cual el Estado obtendrá un 40% de los beneficios, en tanto la empresa se llevará el 60% de los hallazgos. El gran problema, el gran reto que tienen todos los países es qué van a hacer con los recursos. Cuando tú no tienes un proyecto nacional fuerte, cuando tú no tienes institucionalidad, cuando las clases dirigentes de un país no saben qué hacer con los recursos, puede pasar algo terrible, lo que llaman la maldición de los recursos, que entonces aparecen muchos recursos, más de lo que tú puedes manejar, y entonces eso es una fuente de problemas. A propósito de que el mundo apuesta por energías limpias, ¿qué representa todo esto frente al cambio climático? ¿Y qué pasaría de encontrarse combustibles en las costas de San Pedro de Macorís? El tema de manejar hidrocarburos va a generar contaminación o no, dependiendo del nivel de responsabilidad con que se maneje el proceso de extracción y refinamiento de ese hidrocarburo. Toda actividad del ser humano mal manejada puede producir contaminación, sea la agrícola, sea la pecuaria, sea la hotelera, sea la industrial, sea la urbana o sea la minera. En consecuencia, lo que se necesita es que las autoridades, a través del Ministerio de Energía y Minas y a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tengan la debida supervisión. Los expertos coinciden de que en medio de la pandemia que atraviesa el mundo, esta es una oportunidad provechosa y debe asumirse el riesgo. Y lo que necesitamos es un programa permanente, indetenible, de geofísica y perforaciones en la búsqueda de petróleo, porque hay países que han hecho 40, 50, 80, 100 pozos para exploración de petróleo y no han encontrado petróleo, y de repente un día uno de los pozos ha dado con el depósito principal y a partir de ahí se ha convertido en un país productor y exportador de petróleo. La República Dominicana no es el único país de la región que estará haciendo búsqueda del oro negro. Otros países son objeto de prometedoras búsquedas. Si vemos la región, nos encontramos con que Venezuela, Estados Unidos, México, Cuba, Colombia, Trinidad tienen petróleo y en consecuencia siguen haciendo exploraciones, y nosotros qué bueno que estamos comenzando con un programa de exploración que debimos haberlo comenzado hace 50, 60 o 70 años, porque el pozo Maleno 1 es del año 1939 y ese pozo produjo una gran cantidad de petróleo y hasta el día de hoy se mantiene produciendo petróleo, lo que quiere decir que ese pozo tiene ya 81 años produciendo petróleo sin parar, solo que no se utiliza de manera comercial. Hasta ahora los acuerdos previos sobre esta exploración y posible explotación marítima no han generado alertas. En un momento en que la economía aspira a encontrar nuevos rubros, un nuevo renglón de la minería se pone en fila. Cuando regresemos. Sí, esas tierras que yo ocupo, porque solo a mí se me persigue, de miles de personas que tienen tierras en iguales condiciones que yo,